Don Hamelin aquí en Radio Nacional Skate. Don ¿Cómo le va? Ratoncito tocando la flauta. Como dice Lito, que te bautizaba ahí, que se pone todo mágico cuando llega Ricardo Macaya, ¿eh? Bueno, gracias por tan buena onda. Buenas tardes, Mauro, buenas tardes, Guido, y buenas tardes, Lito, y la audiencia de Radio Nacional. Faltó algo, mirá, yo me enojaría, Ceci se va a enojar y yo me pongo ahí de claro. Ceci. Ah, perdón, de acá no la veo, ahí la veo. Ah, es que era. Saludos a Ceci también, que nos está mirando Qué grande. del otro lado de la pecera. Bueno, y hoy trajimos un músico muy interesante llamado. Ujú. Ese es un llamado. Llamado Claude Debussy. Sí. Claude Debussy, ¿no? Un músico francés nacido en Saint-Germain-en-Laye, Francia, Ujú. en agosto de 1862. ¿eh? Compositor francés y una figura central de la música europea de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Junto a Maurice Ravel fue uno de los compositores más prominentes de la música impresionista, aunque a Debussy no le gustaba este término cuando se aplicaba a sus composiciones. A finales del siglo XIX, la vanguardia y el progreso nunca habían tenido semejante repercusión en la política, en la sociedad y también en el ámbito artístico. Tanto en la música como en la pintura surgió el impresionismo. Mira vos. Las dos características principales de este movimiento fueron la continua experimentación y la absoluta libertad armónica y rítmica, respetando unos parámetros previamente fijados, pero manipulables en cualquier momento. O sea, nada fijo, ¿no? Todo flexible. Sometido a un toque de incertidumbre también ahí. Exactamente. O sea, estoy tocando esto, pero mañana no sé lo que va a pasar. Qué bueno. ¿No? Bueno. Sin duda, Claude Debussy fue en gran parte el creador y autor por excelencia del impresionismo musical y Francia la cuna de este movimiento. En su familia no había antecedentes musicales. Su padre, Manuel Aquiles Debussy, era dueño de una tienda de porcelana y trabajaba en una imprenta. Muy frío era el padre. Es una persona muy fría, sí, Como la parte. muy frágil. Bien ahí. Bien. A Manuel Aquiles le gustaba la ópera y llevaba con frecuencia a su hijo a las representaciones del teatro lírico, en donde el niño veía las óperas de moda. El niño es Claude Debussy, ¿no? Una representación de la ópera El Trovador de Giuseppe Verdi lo trastornó, según su propia confesión, de chico. Se sintió impresionado y de ahí surgió el impresionismo. En algunas estadías en la ciudad de Cannes, en casa de su tía y madrina Clementina Debussy, recibió sus primeras lecciones de piano en el año 1870. Fue su tía quien le presentó a su primer profesor de música, un modesto violinista italiano llamado Jean Cerutti, quien le enseñó los rudimentos de la técnica pianística. Mirá vos. La profesora de piano, Madame Motet de Florville, quien decía haber sido discípula de Chopin, pero ella lo decía. Se autodenominaba. Se autopercibía discípula de Lo preparó durante un año para afrontar los exámenes de ingreso al Conservatorio de París. Perdón, tengo una pregunta. Sí. No recuerdo, tal vez me estoy equivocando y olvidando, pero en otros autores o compositores, ¿habíamos hablado en algún momento, o habías hablado en algún momento de maestras de los compositores cuando empezaban? ¿O es la primera vez que estamos No, hablando de una mujer? Estamos hablando, sí. Puede ser que en algún caso haya, sí, algo. Sí, ¿no? Sí. Pero no era lo más común. No era lo más común, Mirá. en general eran más los profesores Ujú. varones, ¿no? Debussy aprobó con brillantez los exámenes de ingreso al Conservatorio de París y se incorporó al conservatorio el 22 de octubre de 1872. Al fin pudo incorporarse. Bueno, y vamos a escuchar algo de Claude Debussy. Vamos a escuchar el primer movimiento del cuarteto para cuerda en sol menor, interpretado por el cuarteto italiano. El movimiento es animé et très décidé, es decir, animado y muy decidido. Escuchábamos al compositor francés Claude Debussy. En realidad escuchábamos al cuarteto italiano que interpreta una obra de Debussy, ¿no? Bueno, habíamos dicho que Claude Debussy ingresó al Conservatorio de Música de París y le hicieron un llamado telefónico, justo. Ujú. Bueno, fue destinado a la clase de piano de Marmontel,
y a la de solfeo de Lavignac, que eran dos profesores muy conocidos del Conservatorio de París. Esos fueron sus principales profesores. Durante los años 1874 y 1875 obtuvo varias medallas de premio en las clases de solfeo. Sus resultados en la asignatura de piano fueron bastante inferiores y obtuvo un segundo premio en 1877, ¿no? Pero en realidad estos premios son relativos, porque en realidad lo que quedó fue la música. La música, diferente, claro. Puso un sello él en la historia de la música. Exactamente. Claro, Dejó su huella. los que salieron primero capaz que no compusieron mucho, ¿no? No, claro. Sus experiencias en la clase de armonía de Émile Durand, también un profesor muy conocido de esa época, en la que había ingresado en el 877, tampoco fueron buenas. Más fructífero fue el resultado en la clase de acompañamiento del profesor Auguste Basile durante el curso de los años 1879-1880, en la que consiguió el primer premio. Ahí sí, se destacó. En junio de 1884 compuso una obra llamada La cantata El hijo pródigo, sobre textos de Edouard Guinand. Le proporcionó un premio de Roma, consistente en la pensión con estadía de 3 años en la Villa Médicis de Roma, ¿no? Eso sí fue importante, por haber ido a la Villa Médicis. En la Villa Médicis funcionaba la Academia Francesa de Arte en Roma, lugar destinado a alojar artistas franceses seleccionados y premiados que recibían enseñanza artística de alto nivel. De ahí sí que había buenos profesores, Claro. ¿no? Debussy llegó a Roma en enero de 1885 y regresó a París en marzo del año siguiente, es decir, que permaneció allí un poco más de un año. Su estancia en la Villa Médicis estuvo marcada por varias enfermedades, una casi nula productividad compositiva, pero se encontró con muchas obras literarias y artísticas que hicieron base a sus futuros trabajos. Como inspiraciones también Como ahí, ¿no? inspiración. Descubrió la música de Palestrina y Lasso, dos compositores. Leyó a Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Dante Rossetti y otros autores. Malditos. Malditos autores. Se dedicó al estudio de la música analizando muchas partituras antiguas y contemporáneas, entre ellas la ópera Tristán e Isolda de Richard Wagner. Debussy, a lo largo de su vida, además de los ya citados Verlaine, Baudelaire y Rossetti, le puso música a las obras de muchos poetas. En el año 1892, Debussy comenzó a elaborar los esbozos de grandes obras futuras, es decir, un cuarteto de cuerdas, preludios, poemas sinfónicos y varias fantasías musicales. Y vamos a escuchar, Por favor, ¿les parece? por favor, de Debussy. Vamos a escuchar una pieza musical sutil y delicada, el poema sinfónico llamado Preludio a la siesta de un fauno, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Cleveland, dirigida por el francés Pierre Boulez. Debussy. Debussy, llamado poema sinfónico Preludio a la siesta de un fauno. Y te digo que tiene... Roncador el fauno. Le Yeah. faltó el ronquido, ¿no? Pero aparte ligado con un día como hoy, ¿no? Para escuchar Sí, Debussy. claro. Bueno, y para despedirnos, hemos elegido Hermoso lo que trajiste hoy, como un siempre, tema ¿eh? de jazz del compositor Harold Arlen, el tema Stormy Weather, Tormenta de agua. tiempo tormentoso, Tormenta de tiempo tormentoso. interpretado por la cantante Ella Fitzgerald, acompañada por la orquesta de Billy May. Y nos despedimos hasta el próximo programa. Hoy me meto porque hoy no tenemos sonido Hoy urbano, no hay ¿no? sonido urbano, pero el próximo martes sí. Excelente. Gracias, Hasta el Ricardo. próximo ¿eh? martes. No, no hay por qué. Ricardo Macayo, Sonido Urbano, aquí en Radio Nacional.